3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Sí, ahí está el enlace ya. No se me conecta el Bluetooth. ¿Estará conectado con eso? Yo creo. Entonces, Tal vez sí, ajá. espérame, dice, Yo vi que estaba en se el está correo. conectando a este, Mary. Sí, tal vez me lo desconecta. No, ahí está bien. Este es lo que no me conecta. No sé cómo conectar. Desconéctalo de ahí, por favor. Aquí. Desconecte el mouse que está conectado, ese mouse. Gracias a todos los que están en la sala de espera. Muy pronto daremos comienzo.
Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarles en esta transmisión especial el día de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, en especial a los hermanos en Cristo de la Iglesia Unife, los hermanos en otras congregaciones de varias partes de Honduras y del mundo. Extendemos un saludo especial a pastores, maestros, familia y amigos que se han unido en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos reúne un motivo de gran relevancia para la comunidad de fe y el estudio bíblico: la presentación oficial del libro Revelando el misterio del arrebatamiento en Apocalipsis. Agradecemos a quienes se conectan desde distintas latitudes para conocer una obra que busca, con rigor, reverencia, arrojar la luz sobre uno de los temas más apasionantes de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Elena Rivera y es un privilegio para mí poder moderar esta presentación, que nos invita a reflexionar con seriedad bíblica sobre uno de los temas más estudiados, debatidos y a la vez más esperanzadores de la fe cristiana. Les motivamos a enviar todas sus dudas y consultas en el chat durante la transmisión, ya que al finalizar estaremos dando respuestas a la misma. Para profundizar en el tema que trata este libro, nos acompaña su autor, cuya trayectoria respalda la seriedad de este estudio. A continuación, daré lectura de su trayectoria académica y ministerial. El autor Carlos Vladimir Ávila, hondureño, fundador y pastor general del Ministerio Cristiano Unife, establecido en el año 2015 en Tegucigalpa, Honduras. Su caminar con Cristo inició en 1990 y desde entonces ha servido con pasión, amor y firme compromiso con la fidelidad bíblica. Desde su conversión, ha cultivado una profunda pasión por las Escrituras, dedicándose de manera constante al estudio y la reflexión del texto bíblico. Gracias a la guía de sus maestros en el Seminario Teológico de Honduras, ha profundizado en el estudio de las doctrinas cristianas y de idiomas de las Escrituras, fortaleciendo una aproximación seria y responsable al texto bíblico. En el ámbito profesional, es ingeniero electricista especializado en telecomunicaciones, cuenta con una maestría en dirección empresarial y se ha desarrollado como gerente de oficina de proyectos con certificación PMP y reconocimientos internacionales. Formación que ha fortalecido su capacidad de análisis, planificación y comunicación clara en distintos contextos. Desde la convergencia entre fe, estudio y vocación, escribe con el propósito de edificar el pueblo de Dios y ofrecer una lectura bíblica clara, accesible para todo lector interesado en comprender la esperanza cristiana y el mensaje de regreso en Cristo. Antes de darle la palabra a nuestro expositor, quisiera hacerle unas preguntas que considero importantes. Pastor, ¿qué fue lo que lo motivó a escribir este libro? Hola a todos, pues primero agradecer también que estén todos aquí en esta noche conectados, saludar tanto a pastores, maestros, hermanos también en Cristo, amigos, familiares, al Ministerio Unife también, que es donde servimos actualmente. Pues lo que me motivó a escribir este libro es la verdad del arrebatamiento. Es una promesa que encuentro en la Biblia y que en este caso particular, el poder encontrar dicha promesa en el libro de Apocalipsis era algo que realmente me desafiaba, porque el libro de Apocalipsis es el libro más detallado en escatología de los últimos tiempos. Y si esta promesa existía, tenía que existir explícitamente también en este libro. Y esa fue la razón que me motivó a escribir este libro. Por ser parte de la congregación de Unife, sé cuál es su pasión por el tema de Apocalipsis. Y eso me llega a mi siguiente pregunta. ¿Qué encontró en Apocalipsis y en Mateo 24 que le hizo pensar que este tema del arrebatamiento necesitaba una revisión cuidadosa? Es interesante cuando uno estudia el libro de Apocalipsis y el de Mateo 24. Mateo 24 es uno de los discursos más largos del Señor Jesucristo y ahí él relata también los hechos del fin. Cuando uno compara los dos, tanto Mateo 24 como Apocalipsis, uno encuentra que hay dos eventos que están invertidos. Uno de ellos es el ascenso del anticristo y el otro las señales cósmicas, el oscurecimiento del sol, la luna también que se torna sangre, aparecen en orden invertido entre ambos relatos. Y entonces eso llevó a revisar precisamente los dos textos y en uno de ellos la cronología es secuencial.
y en el otro debe de ordenarse de acuerdo al otro libro. En este caso, al hacer el análisis del texto, Apocalipsis presenta una línea secuencial. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Es una secuencia. Y cuando uno ordena eso, es donde el arrebatamiento emerge. Y cuando uno lo ve en Apocalipsis, también lo logra ver en Mateo 24, en Marcos y en Lucas. Ah, muy interesante, pastor. ¿Y qué con este libro? ¿Por qué considera que es relevante para la iglesia en la actualidad que tengamos? Bien, lo que el libro propone es precisamente hacer una lectura secuencial de Apocalipsis. Y cuando uno hace esa lectura secuencial de Apocalipsis, es cuando emerge el arrebatamiento. Quiero exponerlo precisamente, y esa es la idea de la reunión de hoy, exponer la verdad central. Sin duda, cuando ubicamos el arrebatamiento conforme a las escrituras, empiezan a surgir también algunos otros elementos como la semana 70, la cual se explica en el libro. No lo vamos a explicar aquí hoy porque es mucho contenido, pero hoy quiero dar paso y quiero que me permitan poder compartir la exposición breve del día de hoy, donde vamos a establecer la verdad central que procuramos dar a conocer en este libro. Entonces, el libro, como bien se ha mencionado, lo hemos titulado Revelando el misterio del arrebatamiento en Apocalipsis. 10 años poder desde que lo escribimos, editamos y lo fuimos enriqueciendo. Es un trabajo de 10 años. De hecho, varias personas se dieron cuenta de eso cuando trabajábamos con ellos y entonces al día de hoy ya lo podemos tener disponible. Quiero comenzar primero con una reflexión y es una reflexión sumamente importante y es cuando hablamos de la palabra apocalipsis. Muchas personas tienen temor, preocupación y aún entre cristianos. Y esta es la primera reflexión que tenemos que tener. Muchos lo que piensan es el caos, los jinetes del apocalipsis, el anticristo, pero nada más alejado de la verdad, porque este pasaje o este libro de Apocalipsis contiene una bienaventuranza al inicio y dice lo siguiente, esta bienaventuranza, en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estas son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos dice es que somos bienaventurados más bien cuando leemos, cuando escuchamos o cuando guardamos las palabras de esta profecía. Este libro realmente está escrito para la iglesia. Y este no era para eruditos, no era solamente para pastores, era para todo el pueblo de Dios, los que somos iglesia del Señor. Entonces, el Señor nos invita y nos dice bienaventurados. Yo sé que muchos conocen la definición de bienaventurados, algunos dicen es doblemente dichoso. Entonces, el Señor Jesús más bien nos llama dichosos cuando nosotros leemos y escuchamos y guardamos las palabras de este libro. No solamente es leer, no solamente es escuchar, guardar, y eso es poner por obra. Es un libro que nos llama a la acción. Cuando usted vea este libro que estamos acá hablando hoy, usted va a ser desafiado durante esta enseñanza. Usted va a ser desafiado en varias cosas en su fe, porque usted es llamado a la acción también. Ahora, Apocalipsis no solamente comienza con una bienaventuranza, termina con otra, y es la misma. He aquí, vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo quiero que note algo. Apocalipsis ha sido el libro que tal vez menos hemos estudiado en las iglesias, pero contiene bienaventuranza al inicio y al final por parte de nuestro Señor Jesús. Y nos dice que somos bienaventurados cuando escuchamos, leemos, guardamos. La primera reflexión es para nosotros como creyentes a volver a este libro. Y la segunda es, los pastores somos los primeros llamados a volver a este libro. Y la idea y la intención es precisamente ofrecer una herramienta que pueda servir a los creyentes, a la iglesia, para poder leer este libro. Ahora, ya hicimos una reflexión de Apocalipsis. Ahora, ¿qué es el arrebatamiento? Y este es el punto que a mí me llevó a escudriñar el tema, porque el libro de Apocalipsis debe contener esta promesa. El arrebatamiento
aquí tenemos en el libro de 1 Corintios 15 lo que es. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos. Aquí está refiriéndose a la muerte física, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto que está contando aquí el apóstol Pablo, para muchos puede sonar ficción. Puede sonar que los creyentes están teniendo alguna alucinación, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en un momento, en un instante tan breve que es menos de un segundo, es una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego la iglesia va a ser arrebatada, transformada, llevada al cielo. Este era un misterio se refería a una verdad que aún no había sido revelada. Y el misterio es que va a haber una generación de creyentes que no va a ver la muerte, sino que va a ser transformada. Hay muchísimos pasajes más sobre el arrebatamiento. Estos no los podemos hablar aquí, pero todos los detalles ustedes los van a poder encontrar en el libro. Algo que hace el libro es fortalecer esta enseñanza, esta doctrina del arrebatamiento. Entonces, imagínense este instante. En un instante, muchas personas van a ser llevadas de la tierra al cielo. Padres van a quedar sin hijos, o hijos van a quedar sin padres, esposos sin esposas. Va a ser un momento de conmoción para el mundo. Es un instante que va a ocurrir y ahí va a cambiar el mundo para siempre. Pero ese instante no viene solo y eso es lo que este libro muestra. Ese instante, además de que el arrebatamiento ocurre, inmediatamente ocurren los juicios de Dios sobre la humanidad. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El arrebatamiento tiene un antecedente histórico y es el caso de Enoc. Enoc fue llevado por Dios sin ver la muerte. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Hoy los creyentes caminamos con Cristo todos los días de nuestra vida. Y así como Enoc caminó con Dios y fue llevado por eso, así el creyente también va a ser llevado. Entonces, el arrebatamiento es algo que ocurre así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si usted hubiera sido el apóstol Juan y se le hubiera permitido ir al cielo y ver todo lo que Juan vio, ¿cuánto tiempo hubiera pasado entre el arrebatamiento y la descripción que usted hubiera visto? Usted lo que hubiera presenciado es que de repente aparece una multitud, de repente aparece una gran cantidad de personas. Entonces, eso es el arrebatamiento. Es el momento en donde Dios saca a la iglesia de la tierra para salvarla de los juicios que vienen sobre la humanidad. Y esto nos lleva a una pregunta que muchos nos hemos formulado en el ámbito cristiano. Y es, ¿el arrebatamiento ocurre antes, en medio o después de la tribulación? Esa es la pregunta que todo mundo se ha formulado en las distintas iglesias o hemos tenido, y hay distintas posiciones sobre ello. Quiero presentar la que es más conocida, es la pretribulacional. Este lo tomo de doctor Ryrie, de su libro de Doctrina Bíblica Básica, y este es el diagrama que él presenta. Este diagrama muestra que desde la muerte y resurrección de Cristo empieza el tiempo de la iglesia. Transcurre un tiempo antes del arrebatamiento. Luego pasan 7 años que se denominan en el caso del pretribulacional, le llaman tribulación a estos 7 años. Y estos 7 años que le llaman tribulación se refieren ellos a los juicios de Dios sobre la humanidad. Luego se completa la segunda venida de Cristo al final de los 7 años y luego comienza el milenio y después el estado eterno. Este es el punto de vista pretribulacional. Ahora, ¿qué es el punto de vista que planteamos en el libro? Y por eso parto de este pretribulacional. Si usted se fija, aquí lo voy a mostrar a continuación. El diagrama es exactamente el mismo. El diagrama en el marco conceptual es exactamente el mismo. ¿Dónde está la diferencia entonces? La diferencia está en que a los 7 años que el pretribulacional le llama tribulación, aquí nos referimos a juicios divinos, ira venidera y hora de la prueba. Y esto, aunque parece sencillo, es clave, porque en la Biblia no encontramos que Dios nos libre de un periodo llamado tribulación. Sí somos librados de la gran tribulación, que es a la mitad de la semana. Sí somos librados de la ira venidera. Sí somos librados de los juicios divinos. Sí somos librados de la hora de la prueba. Todos esos términos son correctos.
Y cuando los aplicamos como es el sentido bíblico de estos pasajes, el arrebatamiento emerge. Uno hace una lectura secuencial con los términos correctos y el arrebatamiento surge ahí. Entonces, el arrebatamiento es el momento donde Dios rescata a la iglesia de los juicios divinos, de la ira venidera, de la hora de la prueba. Y ahí hay que hacer una corrección en el término tribulación, que si bien se usa para designar los juicios divinos, realmente no aparece un término donde Dios diga nos libra de la tribulación. De hecho, Hechos 14:22 menciona que por muchas tribulaciones tenemos que entrar en el reino de los cielos. De hecho, Jesús también dijo que seríamos entregados a tribulación. La tribulación se refiere normalmente, la mayoría de las veces, a la angustia, a la persecución que sufren los creyentes. No se refieren a los juicios divinos del tiempo de la ira sobre los no creyentes. Normalmente es persecución de la iglesia, angustia de la iglesia, aflicción de la iglesia. Entonces, esta modificación o este ajuste, podríamos llamarlo, en el término, hace que el arrebatamiento surja en el libro de Apocalipsis y se mantiene el marco pretribulacional, porque este marco emerge al hacer una lectura secuencial, no porque hemos sido pretribulacionales, sino porque así se muestra en el libro de Apocalipsis. Y eso lo detallamos en el libro, pero es importante hacerlo notar ahora. Bien, entonces, hay que usar el lenguaje apropiado para hablar del arrebatamiento y aquí quiero mostrar los textos acerca del arrebatamiento. En Lucas 21:36 dice que seamos tenidos por dignos de escapar. Aquí claramente Dios dice que esa generación va a escapar de todas las cosas que vendrán. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta parte es importante y recuérdela bien. Si usted está ahí, si tiene papel y lápiz, vaya anotando las citas para que usted después las pueda verificar. Esta frase, digno de escapar, nos hace ver que vamos a poder evitar los juicios divinos. Y luego dice estar en pie delante del Hijo del Hombre. El estar en pie es una frase que conecta con Apocalipsis 5:6, cuando el Hijo de Dios se muestra como el Cordero inmolado de pie. Eso hace referencia a su victoria, hace referencia a su resurrección. O sea, las personas que sean dignas de escapar van a estar resucitadas delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que Lucas 21:36 está diciendo. Primero Tesalonicenses 1:10 dice, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. ¿De qué nos libra? De la ira venidera. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Este es otro pasaje, 1 Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, todos estos términos, ira venidera, no nos ha puesto Dios para ira, te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, todos estos términos son los que se refieren precisamente al arrebatamiento. Ahora, algo importante es que el Señor Jesús nos dejó algunos pasajes antes de entrar a algo breve en Apocalipsis. Como le digo, por temas de tiempo lo vamos a hacer así. ¿Cómo será el día que el Hijo del Hombre se manifieste? Quiero que, viendo en el libro de Lucas, dice esto. Mas el día en que Lot salió, Lucas 17:29, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, lo que dice este pasaje, si vemos el caso de Lot, cuando él salió del Sodoma, el día que él sale, ese día cayó fuego. Y aquí Jesús está diciendo que así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Este fue uno de los pasajes que arrojó mucha luz sobre lo que vamos a ver a continuación. Porque si lo leemos así textualmente, si lo leemos así de esa manera que está escrito es, el día que Lot sale, ese día cayó fuego y así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Si esto lo interpretamos así, entonces el día que la iglesia salga, va a caer fuego del cielo. Y eso es lo que vamos a demostrar, que en el libro de Apocalipsis esto se cumple. El caso de Lot, hay que estudiarlo. Y cuando estudiamos el caso de Lot, encontramos en Génesis 18, 20 y 21 que hay un clamor que sube a Dios.
Y por ese clamor que sube a Dios es que Dios envía a sus ángeles. Y Dios tiene una conversación con Abraham. Y ahí Abraham empieza a negociar con Dios, que Dios le dice va a destruir Sodoma o va a ir a ver si la maldad de Sodoma ha llegado al punto en donde debe ser sometida a juicio. Y entonces Abraham empieza a negociar con Dios y a decirle, y si hubieran 50 justos, si hubieran tantos justos, y llega hasta 10. Y Dios le dice, por amor a esos 10 no la voy a destruir. Entonces los ángeles se van a Sodoma. Vemos ahí que hay un clamor fuerte que sube ante la presencia de Dios. Los ángeles llegan a Sodoma, los recibe Lot, pero en Sodoma los hombres de la ciudad querían abusar de los ángeles, los consideraban como hombres, y entonces Lot interviene y los hombres de la ciudad empiezan a forcejear contra Lot. Los ángeles ahí ayudan a Lot, pero en ese momento, cuando ya la violencia se había tornado contra Lot, Dios toma la decisión de juzgar la ciudad. Le dicen los ángeles a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Tienes hijos, hijas, yernos, esposa. Sácalos a todos porque vamos a destruir la ciudad. En principio los ángeles solo iban a ver, pero llega un punto en donde el clamor asciende a la presencia de Dios, que es necesario traerla a juicio. Estos pasos se repiten así en Apocalipsis y por eso los estoy nombrando aquí. Hay un clamor que sube a Dios, hay una decisión de juicio manifiesta de parte de Dios, de ahí hay un rescate de Lot, los ángeles sacan a Lot de la ciudad, y una vez que Lot pone un pie donde va a estar a salvo, cae fuego del cielo. Esta secuencia así es repetida literalmente en Apocalipsis. Hay un clamor que sube a Dios, hay una decisión de juicio, Génesis 19:13, hay un rescate de Lot, y luego que él está a salvo, cae fuego del cielo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a Apocalipsis. Y con este breve resumen, con esta breve explicación, vamos a entrar al libro y vamos a hacer una vista panorámica de lo que es Apocalipsis. Y esto puede servirnos para cualquier momento. En Apocalipsis encontramos en el primer capítulo que Jesús inicia la visión. Él le da la visión a Juan precisamente. Este es el primer momento. Luego aparece en los capítulos 2 y 3. Antes de todos estos momentos que vienen al final, Dios llama a reflexión a las iglesias. Y hoy a cada uno de nosotros Dios nos está llamando a reflexión. Entonces, es la preparación para lo que se viene. Entonces, el capítulo 2 y 3 habla del mensaje a las iglesias. Luego la visión se traslada al cielo y en el cielo aparece el Padre Celestial en Apocalipsis 4 y recibe toda la adoración. ¿Por qué? Porque Él es el creador, el que creó todo. Luego Apocalipsis 5 aparece el Hijo. Aquí aparece el Hijo como un cordero que fue inmolado, pero de pie. Eso está en Apocalipsis 5:6. Eso habla de su victoria sobre la muerte, habla de su resurrección. Entonces, pero también habla de su sacrificio. Entonces, en Apocalipsis 5 es un momento crucial. Ahí el Hijo recibe un rollo de la mano derecha del Padre. Y ya vamos a entrar a ese detalle. Pero cuando el Hijo recibe el rollo, recibe toda la adoración celestial. Toda la adoración que había recibido el Padre la recibe el Hijo. Y esto nos muestra que el Hijo es Dios, precisamente porque solo a Dios se le puede adorar. Y en ese momento el Hijo recibe toda la adoración de la esfera celestial. Luego que recibe el rollo, empieza la apertura de los sellos. Y aquí empiezan 7 sellos. Si usted se fija, el panorama es bastante sencillo. Aparece el Padre, que le entrega un rollo al Hijo. El Hijo recibe ese rollo con 7 sellos y el Hijo comienza a abrir cada uno de esos sellos. Específicamente el caballo 2, que es el caballo rojo, el caballo 3, que es el caballo negro, el caballo 4, que es el caballo pálido. Esto en Mateo aparecen como principio de dolores. El caballo rojo es quita la paz. El caballo negro habla de una crisis alimenticia. El caballo pálido habla de enfermedades, habla de muerte y habla de Hades. Entonces, estos jinetes hablan de eso. El caballo blanco ha sido razón de muchos cuestionamientos. Algunos dicen que era Jesús, otros dicen que es el anticristo. En lo personal, si estos otros jinetes que están acá son movimientos mundiales, el primero también obedece un movimiento mundial. Y si el segundo quita la paz, el primero ofrecía paz. Y hay otra profecía que tiene relación con todo esto. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, el Hijo recibe un rollo con 7 sellos. Ya vamos a ver qué significa esto. Esos 7 sellos empiezan a romperse
Y después de que se rompen los 7 sellos, vienen otras etapas. Aparecen 7 trompetas y aparecen 7 copas donde se consuma la ira de Dios. Este es el panorama general de Apocalipsis. Si usted se fija, es así. Cuando lo vemos a este nivel, podemos comprender muchas cosas. Ahora, después de que se consuma la ira de Dios, aparece la segunda venida de Cristo. Y ahí Él viene a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Y después de que está el reino milenial, comienza la eternidad. Ahora, hemos hablado que la promesa de Dios es librarnos de la ira venidera. ¿Dónde se anuncia la ira en Apocalipsis? En el 6º sello. Aquí se anuncia la ira. Por eso, ahora vamos a hacer una revisión detallada de 2 partes a nivel del libro de Apocalipsis. La primera es este rollo. ¿Qué representa el rollo? Y la segunda, esta parte de acá. Los sellos 5, 6 y 7. Porque algunas veces se ha propuesto que desde la apertura de los sellos comienza la ira de Dios. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Porque el anuncio de la ira apenas comienza en el 6º sello, no antes. No hay ningún pasaje antes que anuncie la ira de Dios en Apocalipsis, sino que hasta el 6º sello. Es importante revisar esto en detalle ahora. Recuerde la secuencia que vimos con Lot. Primero hubo un clamor que subió a la presencia de Dios. Luego hubo una decisión de juicio. Y debido a que ocurrió esa decisión de juicio, es necesario sacar al justo, a Lot. Y después de que el justo está salvo, es donde empieza el juicio. Esa secuencia se repite en lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, vamos a explicar qué significa el rollo. Entonces, el rollo es semejante a este. Desde que usted lo ve así con la forma que tiene, este rollo, para que se pueda desplegar y revisar su contenido, es necesario romper los 7 sellos. No basta con romper uno, hay que romperlos todos. ¿Dónde aparecen ejemplos de estos rollos en la escritura? Aparecen 2. Uno en Jeremías. En Jeremías, un rollo sellado era un documento legal de herencia y solo el heredero legítimo podía romperlo. En el libro están los detalles, están los pasajes, entonces ahí en Jeremías se utiliza un documento muy similar a este como un documento de herencia. Un momento en donde el heredero legítimo podía romperlos y al romperlos entonces ya podía ejercer su herencia. El otro está en Ezequiel, Ezequiel 2. Ahí aparece un rollo muy parecido, escrito por dentro y por fuera, igual que este. Y este rollo, escrito por dentro y por fuera, contenía en su interior lamentaciones, endechas, lamentaciones y ayes. Esas están en su interior. Entonces, era un documento de juicio de Dios en aquel momento, sobre aquella población. Pero las lamentaciones, las endechas, los ayes, ¿dónde están contenidas? Están en su interior. ¿Qué quiere decir esto si lo relacionamos con este rollo? Es hasta que se rompan los 7 sellos, que los juicios que Dios tiene para el tiempo de la ira van a poder ser desplegados, no antes, sino hasta ese punto. Pero veamos qué ocurre cuando el Hijo de Dios recibe el rollo en Apocalipsis 5. Esto usted lo puede leer ahí en su Biblia, yo aquí lo voy a dar de manera resumida. Lo que ocurre es los seres celestiales, en este caso los ancianos y los 4 seres vivientes, dicen: digno es el Cordero de tomar el rollo y de abrir los sellos. Nadie más abre los sellos, solamente el Hijo. Solamente Él es digno. Esa es una diferencia con las trompetas y las copas. Las trompetas son ejecutadas por ángeles, al igual que las copas. Pero el rollo, su apertura, está designada solamente para el Hijo porque Él es el heredero. ¿Qué más dice ahí? Dice que cuando toma el rollo, cantan un cántico que dicen que ha hecho para Dios un reino de sacerdotes. Y aquí ya empieza a tomar forma todo. Lo que estamos viendo al Jesús tomar de la diestra, de la mano de poder del Padre, el rollo es un acto de entronización mesiánica. ¿Cómo podemos demostrar esto? Por lo que sigue diciendo: digno es el Cordero de tomar el poder. Eso es lo que literalmente dicen esos pasajes. Cuando Jesús toma el rollo, literalmente está tomando el poder. Y ahí sigue diciendo la alabanza, la gloria, la honra, el honor. Todo es digno para el Cordero. ¿Y por qué? Porque con su sangre redimió un reino.
Lo que estamos viendo es el momento en donde Jesús toma el rollo y toma la herencia precisamente. De hecho, el pastor John MacArthur, él dice que el rollo es como los documentos de heredad de la tierra y que más que un documento de herencia, describe cómo el Cordero lo va a recibir. Pero para describir eso, ¿cómo lo va a recibir? Es necesario la apertura de todos los 7 sellos. No uno, sino los 7 sellos. Entonces ya aquí vamos entrando bases de lo que vamos viendo. No puedo entrar al detalle de cada sello. Eso lo hacemos en el libro. Pero quiero llamar la atención sobre 2 sellos que fueron los que vimos. El 5º, el 6º y el 7º sello. Porque esos son reveladores en cuanto a la ubicación del arrebatamiento en Apocalipsis. Y hay una pregunta aquí. ¿Representan los sellos los juicios del tiempo de la ira de Dios? Estamos hablando de la ira de Dios. No estoy hablando de juicios normales, sino de la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios, ¿cuándo comienza? En la apertura de los sellos. Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué? Porque Dios nos libra de la ira venidera. Dios nos libra de la hora de la prueba. Dios nos libra de los juicios sobre la humanidad. De eso es que nos libra. Entonces lo que tenemos que encontrar es dónde ocurre eso en Apocalipsis. Y de acuerdo a eso, vamos a ver que la iglesia es arrebatada. Apocalipsis 6, 9 al 11. En el 5º sello lo que aparece son almas de los que habían sufrido martirio por causa de la palabra. Hay 2 momentos en donde se habla de persecución en Apocalipsis. Uno es en el 5º sello y otro es en el Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 es específico. Dice que en ese momento comienza la persecución para aquellos que no se dejan imponer la marca. Pero aquí, en el 5º sello, habla de almas que venían sufriendo martirio. No dice que está iniciando una persecución. Es al contrario, más bien. Lo que está diciendo es, estas almas ya venían muriendo y aparecen ahí clamando frente al trono de Dios. Y su clamor es muy revelador. Ve el clamor que estas almas dicen. ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Estas almas que venían clamando, que venían sufriendo, se preguntan, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirán sin juzgar? Y aquí el ver seguirá sin juzgar quiere decir que los juicios en el 5º sello del tiempo de la ira no han comenzado todavía. Todavía no ha comenzado la venganza que Dios ha dicho. Dejad lugar a la ira de Dios. Que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos lugar a esa ira. La pregunta ¿hasta cuándo? Es importante. Nosotros vivimos en el continente americano. Y esto, iglesia, es una reflexión que tenemos que tener. En el continente americano todavía debatimos si la persecución o la persecución que va a sufrir la iglesia va a ser antes del arrebatamiento, si el arrebatamiento va a ser antes de la persecución o de la tribulación o en medio o después. Pero en África, en Asia, hoy están muriendo por su fe. Mientras aquí nos preguntamos cuándo va a ocurrir, allá se preguntan hasta cuándo, Señor. Y esa es una pregunta clave. En África no están preguntándose, ¿viene la persecución? No. ¿Hasta cuándo, soberano Señor? El día 13 de junio del año pasado, lo recuerdo muy bien porque es el cumpleaños de mi esposa. Ese día la noticia en la página de Puertas Abiertas reflejaba que habían masacrado a 200 cristianos ahí. Primero habían masacrado a unos, pero luego estos otros fueron al velorio y los masacraron ahí, en un día, en una sola reunión. Estas cosas no nos damos cuenta en los medios normales. Siga la página Puertas Abiertas. También ahí conocí al pastor Montoya, José Ramón Montoya, también de la iglesia Leche y Miel. Él también ahí nos hablaba de los mártires. Entonces, la persecución cristiana es real. Desde el siglo I hubo persecución. En la Edad Media hubo persecución. Ahora hay persecución. El hecho que vivamos en América a veces no nos damos cuenta de esto. Lucas 21:12 dice que antes de todas estas cosas os entregarán a persecución. Él pone la persecución como una señal desde el principio de la iglesia. Entonces, estas almas están clamando delante de Dios. Este clamor, ¿hasta cuándo? Aparecen los salmos también, cuando es una espera prolongada. ¿Y qué es lo que responde Dios? Que esperen todavía un poco más, hasta que se completara el número de los hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Entonces, Dios, la respuesta que les da
esperen un poco. Si nosotros viéramos el quinto sello como un juicio divino, ¿será que Dios está juzgando a su pueblo? ¿Está juzgando a sus hijos? No hace sentido. No hace sentido ver el quinto sello como un juicio de Dios, porque quien está sufriendo en este caso es el pueblo de Dios. Para que fuera un juicio divino debería ser sobre los habitantes de la tierra. Y es precisamente lo que este pueblo está clamándole a Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? Y la respuesta de Dios es, esperen un poco. Y ahí la palabra que utiliza es micro. El quinto sello, por tanto, lo que está anunciando es que la persecución está a punto de terminar. ¿Y por qué está a punto de terminar? Porque Dios va a intervenir. ¿Qué es lo que ocurre luego del quinto sello y que vemos en el sexto sello? Aparece una señal profética de la cual se ha hablado mucho en nuestros días. El sol se oscureció como si hubieras vestido de luto y la luna entera se tornó roja como la sangre. Usted puede seguir leyendo el pasaje, pero aparece unas señales proféticas que son importantes. Estas son las que le digo que están invertidas en Mateo. En Mateo aparece estas señales después de que aparece el anticristo. Apocalipsis las muestra antes. De tal forma que Apocalipsis nos muestra un orden cronológico, un orden secuencial de eventos, que cuando lo aplicamos a Mateo 24, usted va a ver el resultado en breve. Pero entonces, recuerde, esta señal del sol y la luna, ¿dónde ha aparecido antes? En Isaías 13, como un juicio de Dios para Babilonia. Entonces, esta señal del sol y la luna habla de juicio. Pero también nos dice lo siguiente la palabra de Dios, Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Entonces, este pasaje nos ubica que estas señales cósmicas ocurren antes del día del Señor. Y el día del Señor es el día que comienza con destrucción repentina. Eso está en 1 Tesalonicenses 5, usted lo puede buscar en su Biblia. El día del Señor comienza con la ira de Dios. Entonces, estas señales que estamos viendo en el sexto sello, lo que están diciendo es, el día del Señor está a punto de iniciar, está próximo a iniciar. Y luego, en el libro de Hechos, Pedro, cuando habla ahí, él repite exactamente lo mismo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. El sexto sello, por tanto, aún no se ha manifestado la ira de Dios. Está anunciando que ya está a punto de iniciar. Y eso es lo que están diciendo estas señales cósmicas. Y el resumen del versículo 17 del sexto sello literalmente dice, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Aquí este pasaje lo que está anunciando es la decisión de juicio ha sido tomada. Ya ahora la ira va a comenzar. La Biblia de estudio Holman traduce este pasaje o propone una traducción diferente a este pasaje. Dice, la ira está a punto de comenzar. Y eso es lo que el sexto sello indica. Pero alguien dirá, no, pero ahí dice que la ira está ya. Apocalipsis 7:3 nos dice, y un ángel aparece y dice, todavía no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces, el sexto sello, la señal de la luna y del sol, anuncia el día del Señor que está próximo. Termina diciendo el gran día de la ira, viene. Y hace una pregunta retórica, ¿quién va a poder mantenerse en pie delante de la ira de Dios? ¿Se acuerda Lucas 21:36? Escapar de todas estas cosas y estar de pie delante del Hijo del Hombre, los que sean dignos. ¿Quién nos hace dignos a nosotros? El Hijo de Dios. Entonces, en el sexto sello lo que se está anunciando es la decisión de juicio ya viene sobre la humanidad. Pero aún en el Apocalipsis capítulo 3, el capítulo 7, verso 3, todavía no hay daño material ejecutado. Y entonces, ¿qué ocurre después de que esta decisión de juicio se toma? ¿Recuerda la historia de Lot? Primero hay un clamor, lo vimos en el quinto sello. Luego hay una decisión de juicio. Aquí lo estamos viendo en el sexto sello. ¿Qué debe de ocurrir? Lot salió. Debe de salir la iglesia de la tierra. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 7? Dice lo siguiente.
Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropa blancas y con ramas de palmas en la mano. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Aparece una multitud. Y cuando habla aquí el griego, dice, he aquí, y eso habla de una visión asombrosa que Juan ve ahí en ese momento. Entonces, vemos la secuencia. Vemos que había un clamor, luego hay una decisión de juicio. Y como hay una decisión de juicio, hay que sacar a la iglesia, porque la decisión de juicio fue emitida. La iglesia no va a salir de la tierra hasta que la decisión de destrucción sea tomada. Igual que la historia de Lot. Lot, cuando salió, primero se tomó la decisión. No fue que los ángeles llegaron a sacarlo de la entrada, no. Hasta que se tomó la decisión de destruir Sodoma, hay que sacar a Lot de la ciudad. Aquí se toma la decisión de traer juicio, hay que sacar a la iglesia de la tierra. Y aquí puede ver varias cosas. Estaban en pie. Esta es la conexión con Lucas 21:36. Aquellos que escapan de todas las cosas van a estar de pie delante del Hijo del Hombre. Aquí están de pie delante del Cordero. Segundo, aparecen de pie, no, y aparecen con con ramas de palma en la mano. Tienen pies y tienen manos. ¿Se acuerdan las señales que Jesús le dio a Tomás? Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy, para demostrar tu resurrección. Además de tener manos y tener pies, tienen tienen ramas en sus manos. Estas ramas de palma evocan la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una evocación de que el peregrinaje en el desierto había terminado, y recordando eso, celebraban la fiesta. Aquí el peregrinaje en la tierra termina, y por eso estamos celebrando, o estaremos celebrando, con ramas de palma en la mano delante del Hijo del Hombre, delante del trono. Y la salvación viene de nuestro Dios. Si usted ve, aquí es una celebración diferente al quinto sello. No hay un cambio de tono, hay celebración, mientras que en el quinto sello estaban clamando justicia. Y Dios, la respuesta es: esperen un poco. ¿Y por qué esperan un poco? Porque se manifiesta esto. Entonces, la secuencia que seguíamos de la historia de Lot: primero, un clamor; luego, la decisión de juicio; tercero, la liberación de Lot; y cuarto, cae fuego del cielo. ¿Qué es lo que esperaríamos ahora encontrar en Apocalipsis una vez que la iglesia está en el cielo? Esto. Cuando abrió el séptimo sello, Apocalipsis 8:1, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El momento que viene es tan solemne, es el único momento de silencio en el cielo. Aquí, con el séptimo sello, el rollo completo está desplegado. Si el rollo en su interior contiene endechas, lamentaciones y ayes, es hasta este momento que se pueden desplegar las endechas, lamentaciones y ayes. Y por eso hay un silencio como por media hora. ¿Por qué este silencio? Por lo que viene a continuación. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Así como cuando cayó fuego del cielo después de que Lot llegó al lugar seguro, el día que la iglesia llegue al cielo, lo que vemos acá inmediatamente es: cae fuego del cielo. Y ahora yo quiero llamarlo a una reflexión. Y esta reflexión me la hacía el pastor Gerardo Aguilar cuando hablábamos con él. Quiero que piense acá: ¿quiénes son los que se van a quedar? Usted y yo, como creyentes, estamos a salvo. Pero piense en su esposa o en su esposo. Piense en sus hijos. Piense en su madre, piense en su padre, en sus hermanos, en sus tíos. Hay que hacer silencio por media hora, allá en el cielo, por aquellos que se quedan. Quiero que medite ahorita unos pocos segundos de silencio. ¿Qué personas no conocen de Cristo todavía? Esto es lo que vemos en Apocalipsis. Esto es lo que aparece, un reflejo de lo que fue la historia de Lot, aparece reflejado aquí en Apocalipsis.
Jesús dijo que así como el día que Lot salió, llovió fuego del cielo, así será el día que Él se manifieste. Y aquí vemos su manifestación cuando Él se lleva a la iglesia de la tierra al cielo. Y llevamos a ver los evangelios, qué es lo que dicen exactamente después de la luna y del sol, que la vimos hace poco. Pero aquí el llamado, amada iglesia, es que tenemos que predicar a todos que Cristo viene. Viene pronto por su iglesia. Y ese día que venga por su iglesia, sin duda para muchos va a ser celebración, pero para otros va a haber gran lamentación. Uno sonará loco al estar diciendo esto acá, porque dicen, ¿cómo es eso? Parece ciencia ficción. Pero así clamaban de loco a Noé posiblemente, porque no había llovido en la tierra y él anunciaba un diluvio. Aquí tenemos un ejemplo, el de Enoc, cuando fue arrebatado. Tenemos el ejemplo de Sodoma cuando cayó fuego del cielo, y lo que estamos viendo es el anuncio de lo que esto va a ocurrir nuevamente. Es repetida la Biblia cuando dice que la ira de Dios se manifiesta como fuego. Quiero que vea ahora los evangelios, cómo entran en armonía con Apocalipsis. Sin duda aquí no hago toda la armonización, está en el libro, pero quiero que vea después de la aparición de la señal del sol y de la luna, qué es lo que ocurre. Mateo 24, verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje es a continuación de la señal del sol y de la luna, la que vimos ahorita en la sexta trompeta, y de que después aparece la multitud, aquí aparece los ángeles y juntan a sus escogidos de un extremo del cielo hasta el otro. Pero Marcos dice algo un poco distinto. Marcos 13 dice, entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. No sé si usted nota la diferencia. Uno dice del extremo del cielo hasta el otro dice del extremo de la tierra al extremo del cielo. Habla de el mismo destino, el cielo, pero está hablando de dos procedencias. Una procedencia es desde el cielo hasta el cielo y la otra es desde la tierra hasta el cielo. Si los conjuntamos, esto nos habla. Los que hoy han muerto en el Señor son los que van a ser los que van a ser resucitados, que hoy están en su presencia. Y lo otro habla de los que están ahora en la tierra y que van a ser arrebatados, van a ser transformados. Y si vemos este pasaje en Lucas, nos explica que es todo esto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando vemos la suma de los tres evangelios, la suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119. Lo que está anunciando después de la señal del sol y de la luna, vuestra redención está cerca. Erguíos, levantad vuestras cabezas cuando estas cosas comiencen a suceder. Y cuando hablan de estas cosas que comienzan a suceder, son todas las señales del principio de dolores. Pero vemos en Mateo y en Marcos que se nos dice cómo sucede ese arrebatamiento. Para terminar, y esta es la tesis central, sin duda, la semana 70 viene después del arrebatamiento de la iglesia, eso aparece explicado en el libro, ya vamos a ver qué más hay de contenido en el libro, pero quiero dejarlo con un marcador secuencial más, y es un marcador de cronología que tiene el libro de Apocalipsis. Y que en Apocalipsis 1:4, 1:8 y 4:8 aparece esta frase, hablando de Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. En estos tres versículos aparece esta frase. Pero en un momento en Apocalipsis deja de aparecer y aparece el que eres y el que eras. Ya no aparece el que ha de venir. Porque ya desde Apocalipsis 11:17, su reino se manifiesta allá en el cielo y luego en 16:5 ya se anuncia la manifestación aquí en la tierra. Y esto muestra que hay una cronología en Apocalipsis. Porque si no, seguiría apareciendo el que ha de venir, pero deja de aparecer en un momento del relato. Entonces, ¿qué más hay acerca del libro? ¿Qué otros temas cubre el libro? Este es como el punto central del libro es este. Pero, ¿qué otros temas se cubren? La armonización entre Apocalipsis y Mateo 24. Aquí hice algo muy breve, pero en el libro van a encontrar los detalles. ¿Qué más? La delimitación de la semana 70, su inicio y su fin, aparece ahí cuando uno hace una lectura secuencial de Apocalipsis, aparece su inicio y su fin. También, ¿qué más aparece? Una propuesta para resolver el caso de los 144,000 sellados. Quizás no todos se dan cuenta de este problema que ha existido,
porque en Apocalipsis 14 aparecen ya en una escena celestial. Y la pregunta es cómo llegaron ahí. Entonces en el libro se da una propuesta de cómo ellos también han sido llevados al cielo. Y además se hace una relación de los eventos hasta el retorno de Cristo. Este libro es con el fin de poder ayudar a la iglesia a, a afianzar la doctrina del arrebatamiento, pero también ayuda a entender esa secuencia de eventos que aparece en Apocalipsis. Apocalipsis tiene una bienaventuranza, como le decía al principio y al final, invitados nosotros a leerlo, a escucharlo, a guardar sus palabras. El libro, pues, ahí lo pueden encontrar en distintos lugares, en la librería Logos, en Medalla de Oro, en Alto del Trapiche, y en Amazon se puede adquirir a nivel mundial, en formato digital e impreso. Así que esto es lo que es la presentación del libro. Yo quiero dejar tiempo ahora por si hubieran preguntas que realizar. Si hay preguntas que se hubieran manifestado, entonces voy a dejar de transmitir acá, de compartir, y voy a dejar el tiempo nuevamente a Elena. Muchas gracias, Pastor Ávila. Definitivamente una disertación muy enriquecedora, muy coherente. Hemos podido notar a través de su exposición la profundidad y la revelación con la que se ha abordado este tema tan trascendental. Ahora vamos a abrir un espacio para interactuar con la audiencia, ¿verdad? Debido a la naturaleza del evento, hemos seleccionado algunas de las inquietudes más recurrentes que se han dado y vamos a leerlas y hacérselas al pastor en este momento. Pastor, muchos intérpretes identifican el caballo blanco de Apocalipsis 6 con el anticristo. ¿Cómo aborda usted este pasaje y qué criterios utiliza para evaluarlo? Bien, muchas gracias, Elena. Como explicábamos ahí, en vista que los sellos 2, 3 y 4 son movimientos mundiales, asumimos que el primer sello también es un movimiento mundial. Lo segundo es, si el segundo sello hablaba de quitar la paz, entonces el primero tendría que evocar a un movimiento mundial que buscaba la paz en el mundo. Entonces, lo que vemos es que el caballo blanco es un movimiento que tarde o temprano nos va a llevar, sí, al impostor, al que va a ser el anticristo. Y quizá una pregunta que está detrás de todo esto es, ¿verá la iglesia al anticristo? Desde mi punto de vista, no lo vamos a ver. Su manifestación ocurre después. Entonces, eso también lo cubrimos en el libro, pero el caballo blanco, la forma en que lo veo es precisamente como un movimiento mundial que busca la paz y que nos va a poner poco a poco en contra de Dios. De hecho, como hablábamos, también el apóstol Pablo relacionaba una profecía acerca de paz y seguridad, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, hablando del día del Señor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué indicios le permiten afirmar que Apocalipsis puede leerse como un relato progresivo y secuencial? Bien, hay varias señales, digamos, aparecen las trompetas y las copas, muestran que los daños de las trompetas se limitan a 1/3 del daño de las copas. Entonces, ahí podemos ver que hay una progresión entre trompetas y copas. O sea, las copas causan un daño total y las trompetas un daño parcial. Ese es uno. Lo otro es cada visión, y aparece muy recurrente esta frase de después de esto vi, después de esto vi. Y entonces, y vemos cómo cada una de ellas marca eso. Además, las trompetas internamente también tienen una manifestación. Las primeras 4 trompetas ocurren y causan desastres increíbles, pero las 3 últimas trompetas hay un ángel que anuncia, ay, ay, ay. Vienen 3 ayes y entonces, y cada ay aumenta la intensidad del daño. Entonces uno ve una progresión y es la forma natural cuando uno lee Apocalipsis, lo ve como esa secuencia. Entonces esas son varias y hay muchas más evidencias que están en el libro. ¿Y qué actitud considera indispensable en quien estudia las profecías bíblicas hoy? Creo que una actitud importante es siempre buscar dirección de Dios. Creo que eso es valioso. Leer la escritura. Miren, hay un principio de interpretación bíblica y es que la Biblia se interpreta a sí misma.
No podemos interpretar alguna señal, por ejemplo, un águila, un león, no lo podemos interpretar a nuestro antojo. Tenemos que interpretarla a la luz de la misma palabra de Dios. Entonces, desde ahí ya podemos ver que hay una consideración importante donde tenemos que ser lectores de la palabra de Dios. Porque no podemos estar diciendo, el león, yo veo que aquella bandera de aquel país tiene un león, o veo que aquel otro tiene un águila, y de seguro los nazis cuando usaron el águila, ellos eran. No, no podemos buscar símbolos así. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Otro punto importante es tener una traducción también que se acerque más a los pergaminos originales. Y esto hay ahora escrito, digamos, la Reina Valera se ha actualizado. Es conveniente también usar esos porque hacen diferencia en las interpretaciones. Parte de eso lo cubrimos también en el libro, explicando esas diferencias que generan a veces las traducciones en la interpretación bíblica. Muy de acuerdo, pastor, con lo que comenta. Y como última consulta de la audiencia tenemos, si la palabra arrebatamiento como tal no aparece en Apocalipsis 7, del 9 al 17, ¿qué elementos del texto le permiten identificar a ese grupo con la iglesia arrebatada? Sí, digamos, hablábamos, una es, tienen pies, tienen manos, están en actitud de celebración. Luego de que la iglesia es arrebatada es cuando comienzan los juicios divinos. Lo otro también es que esta multitud dice que el Padre o el que está sentado en el trono extiende su tabernáculo sobre ellos. Y extender su tabernáculo es extender su morada. Y aquí vamos a la promesa de Jesús en Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a hacer lugar para que nosotros, donde Él esté, nosotros podamos estar. Y ese cumplimiento se ve ahí. Además dice, ya no tendrán más hambre, no tendrán más sed, no tendrán más llanto, no tendrán más dolor. Y vemos lo que es diferente a lo que venían sufriendo antes de los sellos, a lo que ahora vive la iglesia estando allá. Y además dice que el Señor, en este caso Jesucristo, los pastoreará a fuentes de agua de vida. Entonces, y hay muchas más señales allá. Por el tiempo realmente es difícil cubrirlas todas acá, pero son muchas señales que hablan de que la iglesia precisamente está ahí. De hecho, en Apocalipsis 5 dice que con tu sangre redimiste de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y eso mismo dice sobre este pueblo. Sobre la multitud ahí dice, viene de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Es la iglesia precisamente arrebatada. Quizá algunos dirán, pero ahí no aparece la palabra arrebatamiento, ¿verdad? Ahí no aparece. Quizá alguno diría, debería aparecer el hecho de que los muertos resucitan primero y luego los que los que es la iglesia aparece después transformada. Pero recordemos, el arrebatamiento ocurre en un instante tan breve, en una fracción de segundo, que si usted hubiera estado ahí en los zapatos de Juan y hubiera visto, lo que hubiera visto es aparecer una multitud de repente, y es lo que el texto da a entender, que apareció una multitud frente al trono celestial que no estaba antes. Y eso es lo que nos demuestra que el arrebatamiento está ahí ocurriendo. A la audiencia le ha parecido interesante la comparación que hace usted con el caso de Lot, pastor. Muy interesante. Agradecemos a la audiencia por su interés, por todas sus preguntas, en especial a usted, pastor, por esa claridad de las respuestas. Sabemos pues que el tiempo en estos espacios es breve, pero como bien nos decía el pastor al final de su presentación, esto solo es una de las conversaciones que el libro propone. Hay otras cosas muy interesantes que vale la pena poderlas consultar directamente en el libro. Antes de concluir, me gustaría preguntarle a usted, pastor, cuál es el mensaje final que desea dejar en el corazón de todas las personas que vayan a leer este libro. Amén. Primero es devolver el libro de Apocalipsis a la iglesia. Creo que es algo que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de leerlo. Y somos llamados a estudiarla. Y cuando dice guardar las palabras de la profecía de este libro es vivir conforme a lo que demanda la vida cristiana en este tiempo. Segundo, hacer un llamado a cuidar a nuestra familia. La salvación en tiempos de juicio tuvo un impacto familiar. Noé fue salvo con su familia. Lot fue salvo con sus 2 hijas. Su esposa no, ni tampoco sus yernos. Entonces, la salvación en tiempos de juicio tiene un impacto familiar
y tenemos que vivir hoy por nuestra familia, evangelizar, hablar de Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, el mensaje es a escudriñar la Escritura, a vivir por Dios. Tenemos una responsabilidad con Dios. Este mensaje es una responsabilidad ya, porque Dios nos está diciendo muchas de las cosas que están sucediendo. Entonces, esa invitación es la que yo haría. También quiero informar algo. Vamos a estar explicando el libro de Apocalipsis. A partir de marzo, una enseñanza cada semana. Para todos aquellos que quieran aprender sobre este libro, maravilloso libro, vamos a estar explicando sobre el libro de Apocalipsis, para que así también usted pueda tener herramientas para poder leer ese libro. Es un libro enriquecedor, es un libro precioso, es un libro que Jesús le llama a usted bienaventurado. Así que sin más yo agradecer a la audiencia, agradecer a todos los que nos han podido escuchar y estamos disponibles también para si algún pastor quiere que vayamos a su congregación, vamos a ir a donde Dios quiera que vayamos. Donde quiera que nos inviten, ahí estaremos. Muchas gracias, pastor. Les invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales, Ministerio Unife, también la página Pastor Vladimir Ávila. Ahí van a poder ver más información. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esta presentación, revelando el misterio del arrebatamiento en Apocalipsis. Ha sido un privilegio poder ser parte de ese lanzamiento. Les recordamos que la obra está disponible para su adquisición a través de Amazon en formato digital y en físico, y también en la librería Logos. Que tengan todos una excelente noche. Dios les bendiga.